Muy bien. Bueno, continuamos. Espero que ya todas estemos regresando después de haber escuchado o haber caminado, haber dialogado con Cristo, con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo, o haber rezado uno o dos misterios del rosario. Tomar un café para despertarme si ya me estoy durmiendo. Y vamos a entrar a la segunda parte de nuestra sesión. Como les decía yo, esta segunda parte igual va a ser un poco más breve, pero también muy intensa, ¿sí? Que van a ser, vamos a conocer las dos caras de la esperanza cristiana. Miren, cuando yo estaba preparando este retiro, la verdad me hicieron trabajar mucho, gracias a Dios, porque a mí este tema de la esperanza siempre me ha dado mucha inquietud, siempre, porque creo que hablamos poco de ella y, y muchas veces siempre hablamos de la caridad o, o por lo menos nuestros carismas todos tienen caridad, ¿no? Y bueno, la fe que decimos, la tenemos que ejercitar, la tenemos, y yo siempre me he preguntado, ¿y cómo ejercitamos la esperanza? Entonces, yo de verdad a todas les tengo que agradecer que me estén dando esta oportunidad de estarles dando esta, pues, de compartirles lo que me hicieron ustedes aprender de la esperanza. Y bueno, aquí tenemos las dos caras de la esperanza cristiana. La primera, la teopatía o segunda virtud teologal, y la segunda, la apofática y orante. Que que cuando yo vi esto, dije, a ver, sabemos que es la teopatía. La teopatía, hay que ver que teo ya sabemos qué es, pero patía, no sé si ustedes sepan, pero a mí me gustó descubrir qué es. La apatía es un sentimiento y una afección o una dolencia, ¿sí? La palabra más común que sabemos y escuchamos continuamente con esta terminación es simpatía. ¿Qué significa entonces que sea teopatía? Una virtud teologal, que es Dios el que tiene un sentimiento, una afección o una dolencia. Yo tengo también un sentimiento de Dios, una afección para Dios y también me duelo con Dios. Pero esto es una característica de el Gesed de Dios. ¿Qué es el Gesed de Dios? El Gesed es aquel amor que siempre manifiesta bondad y gracia. Gesed, eso es lo que significa. Lo que manifiesta bondad y gracia. Amor que manifiesta bondad y gracia. Gesed son también los rasgos de Dios. Dos rasgos que son súper necesarios y más para la esperanza. Es la fidelidad a sí mismo y la responsabilidad en el amor. Entonces, la esperanza cristiana es una teopatía o una segunda virtud teologal, como la conocemos todos, pero es
es esta virtud que nos da certeza y que es un don, ¿no? Entonces, y es un don porque es una virtud teologal, pero que, a la que tenemos que ejercitar dándole elementos, herramientas para que logre esta certeza. Y aquí yo les invito a que hagamos un ejercicio personal en el que digamos, a ver, primero, ¿qué sentimientos, qué afecciones, qué dolencias tiene Dios? Y yo, al ir yo elaborando esta lista, yo tengo que descubrir, ¿y yo cómo son esos sentimientos o esas afecciones o esas dolencias? Yo las tengo igual que las tiene Dios. Y después ver en mi vida, en cómo ha sido la fidelidad de Dios a mi vida. ¿Cómo ha sido? Y podemos empezar desde nuestra concepción, desde los primeros sacramentos que hemos recibido, de la familia que tuvimos, que pudo haber sido una familia de fe o pudo haber sido una familia que me abandonó, pero Dios no. Por algo estoy aquí. Y luego de ese llamado de Dios, ese caminar de Dios conmigo, esa es su fidelidad. Vean cómo Dios se ha tomado en serio la responsabilidad de su amor hacia mí. Todo eso son certezas para mi vida. Yo no puedo dejarlas pasar así nada más porque, pues sí, ya sucedieron en la historia, sí, pero son lo que ha sucedido en la historia que me está dando certezas para vivir y que son un don, que son una gracia. Dice Martin Luther King, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Imagínense a todas esas personas que están viviendo en Ucrania bajo los símbolos de la guerra, a los misioneros que están en países de persecución, que saben que si hacen algo que les pueda delatar, van a salir, los van a matar. Sin embargo, no se echan para atrás. Martin Luther King, pues no es un santo, ¿verdad? Pero esta frase nos puede iluminar mucho, ¿vale? Porque eso es lo que nos ayuda a ver, a ir eliminando la sedia que posiblemente tenemos, ¿no? Así como él se ha logrado escribir esto, yo las invito a que ahora ustedes también digan, a ver, ¿cuál va a ser mi frase que me ayude a recobrar esa mirada de Cristo a mi vida, a mí, para mantener una esperanza viva? La tengo que elaborar yo. Dios te la va a dictar. Dios te la va a impregnar en tu corazón. No tiene que ser una frase que publiquemos en, en libros o sea, como la de Martin Luther King, que sea famosa. Es una frase que me llegue a mí porque me llega hasta todos mis sentimientos, a todos mis afectos, porque es Dios el que se duele que yo tenga esta falta de esperanza. Entonces, hagamos este ejercicio, hagamos y escribamos nuestra frase, así como este hombre.
supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Es una certeza, no es un cuestionamiento. Yo hoy todavía plantaría un árbol. ¿Cuál va a ser mi certeza? Mi decisión en mi esperanza. El, la otra cara de la esperanza cristiana es lo que se, se llamaría la apofática y orante. ¿Qué significa apofática? La teología apofática significa una teología negativa, una teología para decir no o negar. Es una teología que se basa, es como cuando uno quiere definir algo, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a definir qué es el café, ¿sí? Para decir, ay, qué definición, Rosa. No es chocolate, no es pan, no es fruta, no es, y así yo voy diciendo, pues, las cosas negativas de lo que no es, ¿no? Entonces, esta, esta cara de la esperanza es también algo que nosotros tenemos que reconocer. Es todo un proceso, es un proceso que también Cristo lo vivió y lo vivió en el sufrimiento. Al ver esta diapositiva, seguramente todos adivinan dónde, cuándo y cómo fue ese, ese momento, ese proceso de negación de todo aquello que responde a nuestras expectativas. Nos introduce en la noche. Y es que es entonces cuando surge la necesidad de la oración. Es el lenguaje de la esperanza. La oración es el lenguaje de la esperanza. No porque la oración dé pistas a nuestra creatividad y solucione nuestros dramas y sufrimientos. Es el lenguaje de la confianza en el Dios de la alianza que nunca falla, aunque no responda inmediatamente. Es el lenguaje que a veces es una interpretación que procede del sufrimiento y de la ansiedad y que provoca un abandono total en las manos de Dios. Por eso surge estas frases, por eso surge esta oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Seguramente yo he pasado por esos momentos o estoy pasando por estos momentos. Solo con la oración voy a aprender el lenguaje de la esperanza. La virtud de la esperanza, la virtud teologal de la esperanza, tiene por tanto una faz luminosa y otra faz oscura. Es pasión creadora y es pasión de sufrimiento. Extensión creativa hacia el futuro y resistencia dolorida ante las contradicciones del presente. Vuelvo a repetir, la virtud de la esperanza tiene una faz luminosa y otra faz oscura. Es pasión creadora y es pasión sufrimiento.
Es tensión creativa hacia el futuro y resistencia dolorida ante las contradicciones del presente. Quizás en estos momentos podemos traer a la memoria momentos en que quizás de nuestros fundadores o de alguna compañera nuestra o de los personas de iglesia que nos han contado, manifestado tantas experiencias, tantos testimonios. Yo ayer que veía al Papa llegar a Mongolia y lo veía bajar en silla de ruedas, en que lo mueven en silla de ruedas. Un hombre de 86 años que va a la iglesia de Mongolia, que son 1,500 católicos en todo el país. ¿Qué está haciendo el Papa ahí? Está manifestándonos esa faz luminosa, esa pasión creadora. Es el primer Papa en la historia de la iglesia que visita Mongolia. Es una pasión creadora. Quizás muchos de nosotros o mucha gente incluso de iglesia podría pensar, pero ¿qué va a hacer el Papa a ese país cuando solo son tan poquitos? Debería de invertir sus fuerzas, su todo en otros lugares, incluso en lugares de persecución. No sé, o sea, podemos pensar un montón de cosas. Y sin embargo, uno de los misioneros de ahí, de Mongolia, decía que una católica dice, sueño con el momento de estrechar la mano del Papa. ¿Quién es el Papa? Representante de Cristo en la tierra. Pero esa pasión creadora también es fruto de la pasión de su sufrimiento. Son una iglesia pequeña, pocos misioneros, pero toda esa esperanza que yo pensaba, dije, de ahí va a salir fuego. Y es que efectivamente va a crear, va a crear una gran fuego de esperanza en todo el país. Y eso nos hace, por supuesto, contradecir el presente, decir, viene lo mejor. En la vida consagrada también experimentamos las dos caras de la esperanza. Luz y noche. La esperanza como luz y noche. Pero esa esperanza nos tiene que rejuvenecer. La esperanza es la que rejuvenece la vida consagrada. La falta de esperanza nos lleva a la decadencia. El don de la esperanza nos abre a sorprendentes y nuevas perspectivas. Nos lanza hacia adelante con una confianza inmensa y con moral de victoria. Si yo les pediría ahorita a todas ustedes, oigan, escriban 3 cosas que sus fundadores hicieron cuando estaban
fundando. ¿Qué características tenía? Los momentos históricos de cada fundación nunca han sido fáciles, nunca. Vemos la fundación de la propia iglesia, que ha pasado. Al contrario, o sea, era persecución y persecución. Y sin embargo, las comunidades crecían, se rejuvenecían. Y rejuvenecer no es porque lleguen jóvenes y nos invadan la multitud de jóvenes de la JMJ. Qué bueno que vengan jóvenes y sí se necesitan. Pero a estos jóvenes, ¿quién les da esperanza? ¿A dónde ven? ¿Qué ven? La juventud no es una etapa de la edad nada más. La juventud y el rejuvenecer es ver con mucha ilusión, muchas perspectivas y mucha confianza el futuro que nos espera. Sí, perspectivas, nuevas perspectivas. Tenemos muchas herramientas, nuevas herramientas que nos pueden ayudar a decir, abre, abre caminos, abre estrategias. Creo que a veces nos quedamos queriendo cambiar muchas cosas sin cambiar nosotras mismas y sin cambiar las formas de hacer esas cosas. El mundo está mirando, está volteando a mirarnos a las consagradas. Los jóvenes nos miran y nos dicen, ¿qué pasa con ustedes? ¿Dónde está esa ilusión de vida? Ese sentido de vida, esa confianza en la providencia de Dios. ¿Qué pasaría si San Pablo viviera ahora? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué perspectivas tendría para el Evangelio? ¿Por dónde andaría caminando? ¿Cómo tenemos que confiar? Y pensemos que esto es algo que tenemos que contagiar, que manifestar en nuestra vida diaria, en nuestras mismas comunidades. No podemos dejar que, bueno, sí, tengo que hacer mi trabajo personal, pero yo tengo que salir a la comunidad y decirle, vamos hacia adelante. Tenemos más luz que noche. Vean, los días, cada día tiene más luz que oscuridad. Así debe de ser nuestra comunidad, así debe de ser nuestra vida. Y verán que empezará a surgir nuevas perspectivas, nuevas alianzas, nueva confianza. Y esa confianza no solamente es confianza personal. Sí, eso es importantísimo. Confianza en mí mismo. Pero también es confianza en Dios, en su amor creador a mi vida, en su amor creador a mi vocación, su amor a, a mi comunidad, a mi congregación, a mi sociedad de vida apostólica, a mi monasterio. Es una confianza, ¿sí? No se olvida de nosotros jamás, pero también una confianza en la iglesia, en el sucesor de Pedro. Confianza en el camino por el que nos lleva.
y confianza que nos debe hacer vivir ya en una victoria. No, no es, pues quién sabe si suceda, ¿no? Pues nosotros pensábamos, es que nuestra fundadora nos había dicho, a ella sí le salieron bien las cosas. A mí, pues no, no, es que mira, es que no, o si no, nuestros directores, ¿no? Que eso es muy fácil, es dejarles el paquete a ellos. No, pues es que, no, si fuera la directora fulanita de tal, o sutanita, o menen, o si yo fuera la directora, porque también puede suceder eso. No, confía en que Dios sabe por el camino que nos lleva. Confía, confía en la iglesia, confía en su magisterio, confía en las herramientas que nos da. Pues llegamos a nuestro segundo receso. Eh, Creo que tenemos elementos que nos pueden estar ayudando mucho para que eh, hagamos un alto, recojamos un poco las ideas madres que nos están saliendo eh, para, eh, para que vayamos recogiendo las gracias que Dios nos está dando, subrayando aquellas palabras que nos están haciendo más como ruidito, ¿verdad? Porque a veces eso pasa, que nos hacen ruido algunas palabras, pues eso, irlas, irlas recogiendo, subrayando, y en este tiempo vamos a tener ahora otra vez unos 15 minutos en el que no nos desconectamos, escuchamos, he escogido estas canciones que son canciones pues a María, María Madre de la Esperanza, que igual nos ayudan mucho para recobrar la esperanza, imaginarnos mucho en ella cómo, cómo estaría escuchando este retiro con todo esto y estarían haciendo su examen de conciencia, ¿no? Para decir, ay, caray, cómo lo estoy viviendo yo. Igual escuchar esas canciones también para airarme un poco, caminar, hacer una visita. Eh, Igual son buenos momentos para eh, preparar nuestra confesión específicamente en esta virtud de la esperanza, ¿no? Porque yo no sé cuántas nos confesamos de estas faltas de esperanza, ¿no? Pero quizás nos confesamos de faltas de caridad. Y eso yo creo que en todas nuestras confesiones hay, ¿verdad? Pero de faltas de esperanza, como que hay que desempolvar. Y ayudémonos en este tiempo a, a seguir en este diálogo con Dios y, y buscar qué es lo que quiere que yo en esta mañana que le estamos, él y yo platicando, él y yo dialogando y viendo con amor mi vida, qué es lo que él quiere que yo descubra, que yo desempolve para que empiece a vivir con muchísima más ilusión de la que ya vivo. Entonces, nos vamos, regresamos a las 11:45 y mientras tanto
sin desconectarse, seguimos acá. Entonces, pueden pararse, ir, como les dije, seguir terminando de rezar el rosario para que la Virgen nos siga acompañando.